Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más de Utsiakame Wirrareka. En esta ocasión aprenderemos a usar unas frases usadas a la hora de la comida. Esperamos que el video sea de su agrado. Para empezar, primero tenemos Nepeo hakamuk. Nepeo hakamuk. Nepeo hakamuk. Tengo hambre. Nepeo hakamuk. Seguimos. Teutecuani, 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 vamos a comer. Siguiente, Quetineucuaca, 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 que se entiende a comer. Seguimos, Quetinecuaca, Quetinecuaca. Que tiene cuaca, ponte a comer. Que tiene cuaca. Seguimos. Primero esta frase se la vamos a decir a una persona, supongamos que está haciendo algún trabajo o va a hacer algún trabajo y le decimos que tiene cuaca Mary. Que tiene cuaca Mary. Que tiene cuaca Mary, que sería primero come o primero ponte a comer. Que tiene cuacameri. Y esta pregunta se refiere cuando supongamos que ya se sirvieron, terminaron y decimos tabari, tabari. Se entiende como ¿quieres más? Otra vez, te sirvo de nuevo. Y sus sinónimos. Tabari, ¿quieres más? Otra vez. Seguimos. Nemaracatu irieni. Nemaracatu irieni. Supongamos que ya están todos sentados. Entonces puede ser aquí tu mamá, tu hermana o quien sea. Ella te dice Nemaracatu irieni. Te pregunta. Que se entiende como te sirvo. Nemaracatu irieni. Seguimos. Para responder a la pregunta anterior, vamos a responder como Neneukatu iri. Neneucatu iri. Aquí no sabemos qué es lo que preparó, pero se entiende como sírveme. Neneucatu iri, sírveme. Seguimos una nenatua, que se entiende como pásame la sal. Aquí donde dice una, pues pueden anteponer cualquier otro alimento. Ya nomás le continúan con la frase nenatua, que al final sería pues pásame la sal. En este caso pues si fuera una tortilla, papá nenatua, que sería pásame las tortillas. Seguimos. Y ahora aquí ya vamos a especificar cierta cosa. Por ejemplo, ha nenakatu iri. Ha nenakatu iri, que se entiende como sírveme agua. Ha nenakatu iri. Aquí donde dice ha, lo podemos sustituir por cualquier otro alimento o comida y ya nomás le agregamos nenakatu iri, que se entiende como sírveme. Seguimos. Y es neri ari. Neri ari. Yo ya. Pues lo utilizamos pues cuando ya terminaste de comer o ya terminé, o se puede entender también como ya terminé, yo ya, o estoy lleno. Bueno, estoy lleno, no. Pero sería como yo ya o ya terminé. Neri ari. Y aquí viene otra pregunta. Recatecuani. Recatecuani. Supongamos que ya se preparó la comida y ya hay personas sentadas. Ella se les pregunta Recatecuani, ¿no van a comer? Seguimos. Y ya pues esta es otra pregunta. Entonces sería Tita Nemaracatu irieni. Tita Nemaracatu irieni, que se entiende como ¿qué te sirvo? O ¿qué te voy a servir? Seguimos. Y aquí para responder a esa pregunta vamos a decir Mume nenakatu iri. Mume nenakatu iri, que en esta ocasión se entiende como sírveme frijol. Entonces, mume es frijol
Y aquí ustedes pueden sustituir cualquier alimento y ya nomás lo complementan con la oración en Akatuiri, que pues ya se va a entender pues como sírveme tal cosa. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Pues como ven, pues fueron oraciones sencillas que se pueden utilizar pues a la hora de la comida. Igual pues por ahí déjenme en los comentarios qué otras oraciones se les vienen a la mente para hacerlos en un siguiente video que sea la continuación de este. Pues nada, agradecerles a todos y que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse.